todo, ¿no? A ver, entonces. Muy buenas tardes, bienvenidos al taller de periodismo para radios comunitarias. Les voy a pedir a todos los asistentes que en el chat vayan poniendo su nombre completo para poder realizar las constancias de participación en este taller de periodismo para radios comunitarias en el contexto del Congreso de Radios Comunitarias 2020. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Qué bueno poder saludarlos, estar con todos ustedes el día de hoy. Quiero pedirle a la persona encargada que me habilite los privilegios Alex, para apaga. poder compartir la pantalla, dividirlos en grupos y poder así pues adelantar este... Sí, en este momento le voy a habilitar los privilegios de co-host. Un momento. Gracias. Alex es tu nombre, ¿no? Alejandro, para servirle. Alejandro, muy bien, Sí. Alejandro. Gracias, gracias, Alejandro. ¿Quieres que lo presente? Solo una precisión respecto al taller. Me parece que por el momento la sala no tiene habilitado la posibilidad de hacer trabajo en conjunto. Entonces, es una limitación que tenemos ahorita de la sala. Sin embargo, el resto si usted requiere para el taller después continuar con esto, para que lo habilitemos. No, no hay ningún inconveniente. Podemos trabajar entonces así. Igual tampoco sabemos exactamente cuántas personas van a estar conectadas. Correcto. Viendo de cómo avancemos, vemos si hay necesidad y, en fin, vamos a tratar de hacer lo mejor posible esta tarde, ¿sí? Pues nuevamente un saludo muy especial. Espero que todos estén muy bien en la tarde de hoy. Yo me encuentro en Medellín, Colombia. Desde aquí los saludo, desde Medellín, Colombia, en donde pues prácticamente quiero extenderles esa invitación también a que algún día se dé una pasadita por estas tierras colombianas. A ver, aló, ahí está. Les decía que los invito también para que en algún momento piensen en venir a estas tierras colombianas en donde trabajamos la radio comunitaria de manera versátil. Mi nombre es José Ignacio Penagos. Soy comunicador social periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín. Soy DEA, de Diploma de Estudios Avanzados de la Universidad Complutense de Madrid en Comunicación, Cambio Social y Desarrollo. Y soy doctorando también de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente trabajo en la Universidad de Medellín como profesor en el programa de Comunicación y Entretenimiento Digital. Pero los títulos aquí no nos pueden, digamos, llamarse a nada, porque precisamente de lo que se trata en la comunicación y en el periodismo comunitario, que es el tema que nos vamos a enfocar hoy, periodismo comunitario, pues prácticamente nos lleva a que pensemos de otra manera, a que rompamos los paradigmas, a que entendamos nuestras dinámicas y a que busquemos la forma de hacer que estas dinámicas comunitarias puedan salir a flote sin necesidad de que algo detrás nos esté diciendo qué somos o quién dejamos de ser simplemente porque un cartón o un título universitario en algún momento nos lo dice. Lo importante es lo que vamos a hacer y qué vamos a hacer con nuestras comunidades, cómo vamos a poder aportarle a las comunidades, cómo vamos a hacer que ese desarrollo cotidiano y conjunto lo podamos encabezar y apoyar desde las radios comunitarias. Es importante para este momento como entender que la radio comunitaria no es la protagonista, que la protagonista y el protagonista de todo eso tampoco es el periodista, que el protagonista real es la gente con la que trabajamos. De ella nos nutrimos y para ella es que damos todo nuestro esfuerzo. Es así como pues vamos a enfocarnos a trabajar un poco en este taller. Vamos a tratar de asumir este reto, a ver cómo lo podemos desarrollar de la mejor manera. Un reto de hacer un taller de manera digital y virtual, en las limitantes que esto pueda generar. No es lo mismo tener el contacto personal y poder trabajar una dinámica diferente a la que quiero tratar de hacer con ustedes, por lo cual
pues sí me gustaría que los que más puedan enciendan sus cámaras para que nos podamos ver, lo hagamos más humano. No se trata de hacer un discurso, esta no es una, digamos, una charla magistral en donde yo voy a dar y a pontificar alrededor del tema de la comunicación y del periodismo, sino que quiero entrar en contacto con ustedes, quiero que conversemos, quiero que lo hagamos muy precisamente en el tema de poder construir juntos y que podamos mirar y analizar un poco el tema del periodismo que nos va llenar hoy. Así que pues quiero darle la bienvenida a todos. Veo aquí ya a Gabriela Benítez, a Pache Villamil, dice Marcelo Pastor de la Radio Comunitaria de Nacio, también a Marco Antonio Valladolid en Yucatán y en fin a todos ustedes la bienvenida. Voy a compartir la pantalla desde ya. Vamos a empezar a generar acá en este taller, agradeciéndoles también que hayan escogido este. Sé que hay varios al mismo tiempo y muy bien. Entonces aquí vamos a ponerlo. Muy bien. Yo he titulado esta parte del taller, el taller lo he titulado Periodismo para radios comunitarias, básicamente es como ha estado, pero más allá lo hemos denominado así, periodismo para no periodistas. ¿Por qué? Porque el periodismo no es una élite, o al menos vamos a tratar de ver si sí lo es o no lo es, lo vamos a tratar de entender en contados minutos. La idea es que podamos meternos un poco más allá del tema del periodismo, entenderlo como libre, entenderlo como un servicio a la comunidad y entender lo privilegiados que somos si tenemos la oportunidad de hacerlo. Y lo importante es tener en la cabeza hacia quién es que vamos a servirle, a quién le vamos a ayudar. Y hablamos de ayuda, hablamos de asistencia, hablamos de cooperación, hablamos de una manera de poder trabajar juntos. Periodismo que nos va a ocupar estas 2 jornadas, como está escrito ahí, es para que podamos entender el quehacer y mirar si podemos reflexionar alrededor del quehacer. Son 4 horas. Esto significa que no es que vamos aquí a hacer una clase de periodismo, vamos a buscar la manera de entender un poco las nuevas dinámicas del periodismo comunitario y no vamos a aprender a hacer periodismo. Tendremos la oportunidad de hacerlo en la práctica, muchos podrán estar estudiando periodismo y lo quieran aplicar, pero vamos a irnos un poco más hacia esa parte de la reflexión y a ponernos de acuerdo en entender las dinámicas actuales de nuestras comunidades que van ligadas no solamente desde lo local, sino lo que llamamos glocal hoy en día, que es lo global desde ese punto local, y vamos a entender las dinámicas en estos tiempos que corren y sobre ello pues quiero darles la bienvenida. Hay una frase con la que yo quiero comenzar y es esta que nos dice que solo se llega rápido. Una persona que va solo puede llegar más rápido, pero si vamos juntos, seguramente vamos a llegar lejos. La radio comunitaria y el periodismo comunitario son como una especie de carrera, pero no de 100 metros, es una carrera de fondo, en donde los resultados no se dan inmediatamente. Las satisfacciones son muchas y las frustraciones pueden ser mayores, pero la forma en que llegamos lejos es precisamente caminando juntos, porque la radio une. Y esa es como la primera premisa que quiero que quede en todos, y es cómo la radio puede unir y cómo, si estamos unidos, podemos tener esa fuerza, esa fortaleza para cambiar nuestras realidades, para mejorar, no para cambiarlas, para empeorar. ¿Cómo nosotros podemos comenzar a trabajar? Yo quisiera, antes de que pasemos ya al tema concreto, ver más o menos las personas que nos están acompañando, somos 27. Quisiera saber, que me digan, hay una manito que varios pueden poner, hay manitos, pero voy a ver si puedo yo aquí que tengo un inconveniente, perdón. Esto se me está bloqueando, señores, se me está bloqueando. Bueno, la tecnología. Quisiera saber, o al menos me hablan, no hay problema, ¿cuántos están estudiando comunicación? ¿Cuántos son estudiantes de comunicación de los que están aquí en el foro actualmente? De estas 28 personas. A ver. No sé si pregunto, Víctor Hugo, Diego Cristóbal,
ver, es que no No, de mi parte, Víctor Hugo Sánchez desde Coapiastla, Tlaxcala. No, yo no estudio sociología, soy profesor de una universidad aquí en México, específicamente del estado de Tlaxcala. Imparto una asignatura que se llama Aproximación Comunitaria a través de materiales audiovisuales. Entonces, me interesa este taller precisamente porque nuestro proyecto, nuestro sueño es crear, implementar una radio comunitaria aquí en Coapiastla, Tlaxcala. Pero no estudié Ciencias de la Comunicación. Excelente. Y no la vas a necesitar todavía. De pronto vas a tener en algún momento apoyo de alguien, pero bueno. Me dice Renato León que él estudia comunicación. Me dice también Alexa Espinosa. Me dice Ana Chino. Esa es la segunda pregunta, Ana. ¿Quiénes son periodistas aquí en este grupo? Si me pueden decir, me pueden contar algo de ustedes para tener un poco de cómo es la conformación de este equipo de 30 personas que tenemos ya prácticamente conectadas. Ana es egresada. ¿Quién más? Te escucho. Buenas tardes. Diego, ¿cómo estás? Hablo de Huautla de Jiménez, Oaxaca. Soy locutor y periodista en comillas de Narrosa de aquí de Huautla de Jiménez. Bueno, yo no soy un periodista de título honorario. Yo desde el año 2000 a incursionar en el periodismo aquí en esta región de la Sierra de Oaxaca, en Huautla de Jiménez, porque mi familia también son periodistas de oficio. Pues yo tengo esa, ¿no? De escribir. Sí me interesó esta conferencia porque se comunitarias y de periodistas que no son periodistas, pero estamos en este andar de dar a conocer la nota a la comunidad. Y es muy interesante, a mí me gusta, yo estudié la licenciatura en Derecho, pero desde antes me ha gustado a mí el periodismo. Por azares del destino no estudié la carrera de periodismo, sin embargo, ese es el oficio que llevo desde 1998, del 2000, vamos a decirlo, a la fecha. Y pues doy las noticias en la radio comunitaria de aquí de mi comunidad. Somos varios compañeros, pero el periodismo a mí me apasiona. No gano dinero con el periodismo, pero gano esa satisfacción de que mis notas se publiquen y la gente se entere de los acontecimientos que suceden tanto en mi comunidad como en otras regiones de mi estado. Perfecto, muy bien, gracias Diego, gracias por compartirlo. Quisiera saber además quiénes son, por ejemplo, así como Diego Cristóbal, quienes no son periodistas, no han pasado, digamos, por alguna formación, digamos, universitaria superior y que sí han hecho periodismo y lo están haciendo en sus comunidades. Sí, nada más un comentario. Antes, sí, un comentario. Tengo una página en Facebook, se llama Voz Noticias de y también creé una página en wordpress.com que se llama Voz Noticias. Voz Noticias, perfecto. Vamos a visitar a Voz Noticias. ¿En este caso es Voz con S o con Z de voz? Bueno, nos quedamos con ello. Muy bien. Bien, buenas tardes, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Pache. ¿Pache es tu nombre? No, pues... Marcelino, ¿no? Marcelo. Sí, mi nombre es Marcelo Pastor Martínez. Cuéntanos, de ti, Marcelo. Sí, perdón. Cuéntanos de ti. Bien, pues yo empecé en la aventura de la radio comunitaria hace 3 años. Yo soy maestro de profesión, cuento con una maestría en educación superior, egresado de la Universidad La Salle, Campus Puebla, en educación superior. Pues por azares del destino, llegué a la radio comunitaria. Mi programa de radio se llama ¿Sabías qué? Datos curiosos de un planeta interesante, donde pues comparto, como su nombre lo dice, ¿no? Mi programa de radio, datos curiosos de un planeta interesante, donde voy a conocer pues muchos datos curiosos que ocurren en la vida y que ocurren en el mundo,
y avances científicos y pues de toda la variedad. Lo acompaño con música, pues previamente de los 80, más que nada, ese tipo de música, encasillado, vamos a llamarle, ¿no? Y pues en esa parte he aprendido muchísimas cosas. He tenido oportunidad de entrevistar a personalidades, artistas, y pues sin ser pues locutor o ahora sí una escuela de comunicación, he aprendido a base de golpes de la misma radio a transmitir, porque ciertamente es lo que nos da y nos hace, o como vulgarmente se dice, ¿no? Nos aprendemos a hacer tablas dentro del... Hemos estado trabajando ya 3 años con ese programa, de 5 a 7 de la noche, 2 horas, y pues cuando empezó lo de la pandemia fue algo muy fuerte en virtud de que pues nos paralizamos totalmente, nos quedamos atónicos, no sabíamos ni cómo reaccionar, ni qué decir. Teníamos conocimiento de que ya desde el mes de noviembre, precisamente hace un año, empezaba todo esto de la pandemia ya en China. Aquí en Huautla de Jiménez vino pegando a partir de marzo, abril, si no mal recuerdo, el primer caso, que fue una comunidad alejada de acá de Huautla de Jiménez, pero que nos quedamos atónitos, no sabíamos ni cómo reaccionar. Pero pues bueno, todo esto hemos aprendido a partir de estos 3 años, hemos hecho tablas en nuestra estación de radio. Sí. Sí, te pierdo. Radio, la cual, Diego Cristóbal, él está en el departamento de noticias, vamos a decirle de algún momento, de alguna manera, ¿no? Y pues yo estoy en mi programa que se llama ¿Sabías qué? Datos curiosos de un planeta interesante. Y hemos aprendido demasiado, nos hemos desenvuelto con la gente, le hemos llevado, vamos a decir, las fechas importantes a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel continente y a nivel estatal y municipal. Siempre tratamos de hacer programas de acuerdo al efemérides que se esté llevando a cabo en su momento, ¿verdad? Entonces, esa es parte de mi programación o de mi programa de radio que tengo en esta estación de radio Rosa Flor de Naranjo, que es la tierra de María Sabina, mundialmente conocida, la sacerdotisa de los hongos alucinantes, y nuestro municipio adjunto también es la tierra de los hermanos Flores Magón, idealistas de la Revolución Mexicana de 1910. Muy bien, agradecerte. Vamos a tener la oportunidad a lo largo de estas 2 horas de poder hablar ojalá con todos, y voy a comenzar pues con todo el tema, básicamente y valga la redundancia, con el tema de entender un poco lo que hemos podido trasegar en la radio. Miren, yo quiero contaros un poco de cómo es que yo me apasiono por la radio comunitaria y me convierto en un radio apasionado, ¿no? Siendo finales de la década de los 80, siendo adolescente, comencé yo a trabajar en radio y monté mi radio pirata incluso en mi propia casa con un transmisor. Desde la habitación transmitía para toda la gente de mi barrio. En un momento en que Medellín era la Medellín que ustedes han tenido la idea y que nos están recordando a veces con el tema del narcotráfico. Una situación de violencia extrema que lastimosamente también veo que poco a poco se está repitiendo en México, y es cuando más la radio va a ser necesaria, cuando arrecia la violencia, es cuando más tenemos que acompañar a nuestras comunidades. En ese momento comienzo a trabajar y empiezo a estudiar comunicación y termino incluso haciendo la radio mi tesis de grado alrededor de un modelo de radio comunitaria, en este caso para una ciudad, porque pensábamos que la radio comunitaria para el momento estaba solamente orientada para las partes rurales, y ese paradigma comenzó a cambiar. Desde los 80, la radio comunitaria comienza a pasar por algo que la gente y que los estudiosos llaman lo que era la radio, la comunicación para el desarrollo, una línea de un pensamiento diferente en donde la radio era parte articulada para la autogestión de las comunidades. Nuestras comunidades en América Latina han sido, sí, principalmente rurales, pero con la llegada de, digamos, los desplazamientos hacia las ciudades que las han puesto a tales niveles, pues las comunidades no han dejado de ser comunidad.
y se han ido conformando. A medida que ha pasado el tiempo, se han ido transformando y reconfigurando en su forma. Es decir, salió la radio inicialmente para superar las barreras geográficas y, digamos, de las montañas, de los valles, de las grandes extensiones, para unir a la gente que estaba en un territorio, para luego coger a la gente que, aunque estaba muy cerca, no se podía siquiera ni ver. Hoy en día, esta transformación ha continuado y ha continuado tanto que la radio comunitaria, que siempre se había pensado en las ondas hercianas, de repente también la estamos escuchando a través de un celular o la podemos escuchar a través de otros medios, digamos, grabada en podcast. Tenemos gente que incluso hace radio, entre comillas, comunitaria en redes sociales. Es decir, la tecnología también ha llegado, la ha invadido y le ha permitido también multiplicarse en sus formas. Pero hay algo que no ha cambiado y curiosamente es ese objetivo primario de la radio. Y lo otro que tampoco ha cambiado es que hay que hacer periodismo, hay que hacer información y hay que trabajar con las comunidades. En ese orden de ideas quiero que hagamos un ejercicio dialogado con ustedes sobre cómo perciben que han cambiado los paradigmas en la experiencia que ustedes tengan. Muchos son muy jóvenes, supongo otros ya tendrán un poco más de tiempo, pero quiero que compartamos un poco y analicemos lo que ha cambiado en la radio. Y quiero comenzar. Yo tengo acá un pequeño dilema con mi pantalla, pero no, si ustedes no les interrumpe, díganme si ven perfectamente todo. Tienen ahí el chat en la mitad. ¿Está bien para ustedes? Sí, se alcanza a ver bien. Sin Perfecto. ningún... Yo tengo el chat en la mitad y me quedo y no le he podido quitar, pero no pasa absolutamente nada. Sí, vamos. Bueno, entonces, lo que primero que quiero que analicemos en estas 2 horas es cómo ha cambiado el paradigma de la radio. ¿Por qué quiero empezar por la radio como tal si además estamos hablando de periodismo? Hombre, porque el periodismo va a ser uno y lo vamos a poder acomodar, acoplar, modificar, adaptar a las circunstancias que se puedan dar desde la radio. Si no tenemos claro, por ejemplo, nuestra radio, no vamos a tener claro el periodismo que vamos a hacer para él. El periodismo vamos a entenderlo básicamente como una técnica, una herramienta, que es uno de los mitos los mitos los tenemos al final, pero sí lo quiero adelantar porque siempre nos han dicho y nos han mostrado que los periodistas son esos grandes que salen en las televisiones o en las radios dominantes y que no. Aquí vamos a cambiar eso. El periodismo es uno, es puro y único y solamente se debe al servicio a la comunidad. Y el resto, pues sí, hay unas tendencias que han contaminado el deber ser único. Y yo soy de los que soy absolutamente convencido que el verdadero periodismo se ejerce en las comunidades. El verdadero periodismo se ejerce en la labor que ustedes hacen día a día, porque ustedes están con lo que es la base del pueblo y la base del pueblo tiene el verdadero poder. Si sabemos nosotros enseñarle a la gente, si sabemos informar a la gente, el poder de ellos de decisión en algún momento, bien sea político, bien sea religioso, bien sea de tendencias, bien sea para emprender una iniciativa que ayude a crear un acueducto comunitario, por decir algo, o para reducir la violencia o para tener unos frentes de seguridad, lo que corresponda en su momento, la radio es la que puede orientar. Y en ese sentido, el periodismo con responsabilidad, del periodismo bien organizado, es el que lo va a hacer. Por eso quiero comenzar y que veamos este primer paradigma. Y al principio siempre habíamos pensado en que la radio era abierta, pero nos llegó la radio digital. ¿Ustedes cómo han percibido ese cambio de paradigma de la radio abierta contra una radio que yo no necesito hoy en día tener una antena ni un transmisor, sino que yo puedo tranquilamente en la intimidad de mi cuarto poder hacer radio, crearla a través de mundo digital y tener mi comunidad bajo otro, que ya lo vamos a mirar, bajo otro paradigma que también cambió, que es el de las comunidades? ¿Cómo lo han vivenciado ustedes frente a la parte de la radio abierta, frente a la radio digital? ¿Quién me responde? Orlando Hernández. ¿Te parece? Orlando. Bueno, entonces, CQ45. Ah, no, Orlando, hola.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniela Hernández Sosa, solamente que estoy entrando con otro correo. Ah, Daniela, muy bien. Daniela, primero un saludo muy cordial y qué bueno que estés con nosotros. Daniela. Sí. Sí. Cuéntanos, Daniela, ¿cómo has percibido ese cambio de paradigma entre la radio abierta y la radio digital? Pues para mí, bueno, sería la radio abierta, como, bueno, como usted ya lo mencionó ahorita, equipos para poder hacer radio. Es simplemente, pues, digamos que tener esa iniciativa. Y la radio digital, pues ya es teniendo todos esos aparatos o cosas así. Perfecto, te estamos perdiendo, Daniela. Quiero hablar con CQ45, que no sé cuál es realmente tu nombre. Cuéntanos quién eres y un poco si has tenido has percibido este cambio de paradigma. CQ. Listo, entonces, Jocelyn. Jocelyn. Bueno, yo las percibo que, bueno, en mi comunidad, en mi municipio, ya están retirando ciertas actividades que son actualizadas para jóvenes. Todo el contenido para jóvenes lo están eliminando y ya mejor preservan el de las personas de mayor edad. Pero sin en cambio, las que son digitales son un poco más accesibles y realmente si las que conocemos que son digitales son por modernas, por ejemplo, la de Radio Disney o así, pero no percibimos o no podemos detectar otro tipo de radios que nos den información que sea necesaria. Bueno, en la mesa de radio de educación y cultura nos dicen que existen esas plataformas, esas radios, pero son muy escasas a simple vista. Bueno, no son muy accesibles o no las conocemos. Tienes toda la razón, Jocelyn. La radio nos está invadiendo la radio dominante y nos está dejando y nos está haciendo olvidar que somos gente de comunidad. Y hay un problema que tenemos en este proceso y es que mucha gente quiere desde sus comunidades hacer radio, pero emulando la radio dominante. Y la radio dominante es una radio, si se puede analizarla, vacía, que no ofrece el contenido realmente de nuestra gente, ni respeta ni respalda la cultura. Nos va a mostrar, sí, nos abre un mundo. Yalina Ruiz me dice que se abre un mundo, que lo ve con su comunidad, que allí en Los Ángeles, California, también están más informados, que acontece en dos espacios diferentes. Y eso es cierto, acontece en diferentes espacios. Y cada radio tiene en este momento la posibilidad de convivir con diferentes comunidades al tiempo. Yo creo que ese es uno de los puntos importantes para tener en cuenta. Dentro del paradigma del cambio de la radio abierta que teníamos tradicionalmente, la radio funcionaba, todo el mundo utilizaba su radiecito, nos sintonizaba en el dial y sabía que ahí estábamos en nuestro territorio. Hoy en día podemos tener incluso una radio con varias comunidades simultáneamente que no necesariamente están marcadas, como era antes la radio abierta, por territorio. Y es uno de los cambios importantes de la radio que llamamos digital. Además, debo de decirles, es mal llamada digital, porque la radio digital es otra cosa. Esto se llama radio online, radio en línea, radio por internet. Pero igual el uso popular le ha dicho que es la radio digital y la hemos llamado radio digital. Pero de ahí la radio igual a cualquiera, la radio es la radio y cómo la emplees, qué mensaje le pongas, qué programación generes y qué tipo de información
hagas para tu gente, termina haciendo una radio diferente. Verónica tiene razón. Verónica Valerio me dice que la tecnología digital ha modificado la producción de los contenidos radiales radicalmente, y lo vamos a ver un poco más adelante, en donde vamos a analizar ese tema, Verónica. Por lo pronto hablemos de esto, radio comunitaria frente a los nuevos conceptos de comunidad. Lo estaba tratando de plantear hace un momentito. ¿Ustedes creen que la radio comunitaria se dirige a la misma comunidad como la teníamos, por ejemplo, hace 6 años, para no ir muy lejos, 7 años? Es más, ¿creen que estamos hablando de las mismas comunidades y hacemos radio para la comunidad y la comunidad es la misma que teníamos hace unos años, o ha cambiado? Antes de pasar a la parte tecnológica, ¿cómo la ven? ¿Quién me responde? Voy a escoger a Leslie Loaiza. Leslie. Si no está Leslie, pues Guadalupe. Sí, sí, aquí estoy. Leslie. Muy bien, Leslie. Saludo cordial. Cuéntame. Bueno, pues yo lo percibo ya muy diferente, ¿no? La sociedad cambia día con día y se modifican las comunidades. Ahorita, lo que pudo significar antes, bueno, yo lo veo de esa forma. Ahora que tuvimos la oportunidad de entrar a estos talleres, lo que para nosotros significaba antes radio comunitarias, nos ubicábamos en un lugar específico, en una localización, y ahora no, ya ahora es un grupo de pertenencia, ya es por decir, son jóvenes, son algún tema en específico, a eso le llamamos comunidad. Entonces ya es muy diferente también los temas y a la audiencia a la que se dirige. Ya ha cambiado mucho en estos días, ya las generaciones ya no son como las de antes, por decirlo así. Es correcto. Vivimos en tiempos de mixtura. Entonces, si bien todavía la radio comunitaria mantiene su esencia de ser una radio integradora para distancias y su poder transgresor de espacios, de poderse meter a tu habitación, de meterse a tu sala, de meterse a tu trabajo, o de estar afuera en el campo mientras un indígena está trabajando la tierra, o si un campesino está ordeñando una vaca, o si alguien, y la radio está ahí presente por las ondas hercianas, también hay una serie de comunidades totalmente diferentes, ¿no? Las comunidades, del concepto de comunidad, ya agrupa no por territorialidad e identidad territorial, sino por, digamos, gustos, por tendencias, por pertenencia a temas de interés, y creamos una serie de comunidades diferentes. Y esos nuevos conceptos de comunidades también tienen una radio y también hay que ayudarles. Por ejemplo, si nosotros tenemos a las madres cabezas de familia y creamos una radio solo para madres cabeza de familia, o si, por ejemplo, hay una radio para algunas minorías étnicas, por ejemplo, las negritudes en cualquier momento, o afrolatinos que llamamos, que estén en cualquier parte, no necesariamente tienen que estar agrupados en el mismo territorio. Yo puedo tener esa radio y puedo unir a través de las distancias a muchas personas. Y me parece que Manuel Pérez tiene razón, porque en pleno siglo XXI se confirma la importancia de la radio como un medio masivo gracias a su versatilidad y alcance. Pero miren, masivo pareciera ir en contravía de comunitario. Lo comunitario es dosificando, va limitando, va reuniendo grupos de personas donde volvemos a darle forma a lo que antes era masa. La radio masiva no distingue. La radio masiva es abierta y es amorfa. Le habla a un público que se imagina, pero que no conoce. En cambio, la radio comunitaria le habla a una comunidad que conoce, que entiende y a la cual le va a hablar de tú a tú. Y esa es una de las diferencias importantes entonces en el nuevo concepto de comunidad. No obstante, miren que esa posibilidad de alcanzar grandes territorios, grandes extensiones, de poder ser en cualquier momento masiva, hace que la radio tenga una posibilidad mayor de cohesionar y de poder hacer una selección en medio de tanta gente, aunque estén dispersos. Es una de las ventajas que tiene la radio, Emanuel. Sí, esa posibilidad de que sea masiva. Si bien puedo no ejecutar la masividad, puedo seleccionar
a todas esas personas, digamos, que están disgregadas en muchos espacios, en muchos lugares, y hacer que esas personas se puedan ubicar en el momento puntual en donde yo los voy a tener y a mantener. Entonces, le voy a hablar de tú a tú y voy a hacer que esas comunidades se puedan integrar. Y yo soy el facilitador, el periodista se convierte en el facilitador. El que está detrás del micrófono va a hacer una labor de manejar la información, de utilizar la información y de ofrecer información. Y nos vamos a nutrir en doble vía. Y ese es uno de los elementos importantes de la radio comunitaria, que no es una radio vertical, no es una radio apocalíptica que está diciendo y lanza un mensaje y no importa si tú lo recibiste o no. Aquí podemos tener la oportunidad de podernos integrar y de que quien nos escuche nos pueda responder. Podemos tener en cuenta a esa persona y podemos prácticamente conocerla, aunque de pronto no le sepamos el nombre, conocerla en sus gustos o en sus necesidades, en sus prioridades de comunidad, que es precisamente los elementos que nos van a unir, que tengamos todos un mismo objetivo o que todos estemos trabajando por una misma razón. Esto, en el cambio de lo que es la radio comunitaria frente a los nuevos conceptos de comunidad, nos van a llevar a que entendamos que una sola persona puede pertenecer a varias comunidades, algo que hace 20, 30 años era impensable. Uno era de una comunidad y pertenecía a esa comunidad, y esa radio comunitaria se enfocaba en esa comunidad porque estaba ligado a la tierra. Hoy en día no está ligado al territorio, está ligado a otro tipo de fenómenos que son incluso más versátiles. Ahora, volvemos al tema de Manuel. La radio masiva era una cosa, pero la radio cercana es a la que hemos llegado basados en esas nuevas comunidades. ¿Alguien me puede decir cómo interpreta este cambio de paradigma de esa radio que antes no distinguía la masa y la distancia y hoy en día acerca a las personas por muy lejanas que estén entre ellas? ¿Alguien tiene, por ejemplo, Tomás López? Le pregunto a Tomás. Tomás. ¿O Alondra? O al que quiera responderme. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Sí, ¿cómo perciben ustedes ahora ese cambio de la radio masiva hacia una radio que se ha convertido en una radio cercana, que integra a las personas independiente de lo lejanas que se encuentren físicamente? Bueno, bueno, pues es que, ay, no sé cómo explicarlo. Bueno, no te preocupes, no te preocupes. David, dime, David, buenas tardes, ¿cómo te va, David? Hola, buenas tardes, un gusto saludarle. Con respecto a su pregunta, en lo particular, al trabajar en Radio Comunitaria de Tehuetzingo, nos percatamos que también al hacerlo digital, esa radio comunitaria de esta región de Mixteca, de la ciudad de Puebla, tuvo un gran impacto en las personas, en los habitantes que se encuentran de migrantes en los Estados Unidos, que a través de la plataforma digital en la cual se transmitía esta radio comunitaria, se lograron conectar esos paisanos, esos miembros nacidos en Tehuetzingo, pero que se encontraban en diferentes partes de Estados Unidos en esa parte migrante, ¿no? Y cómo a través de la interacción de la radio, ellos podían también enterarse de lo que es lo que sucedía en otro estado, en otra localidad que no era perteneciente. Entonces aquí dejando claro es decir que a pesar de que este sentido de comunidad ya no se limita simplemente a lo territorial, sino a lo que los une, los que los integran, era esa parte de identidad que ellos tenían, que a pesar de que ya no estaban aquí en México, pero se sentían parte de, y a través de la distancia, a través de la radio, se podían conectar, se podían unir. Excelente. Es un excelente ejemplo el que nos das hoy con esto, porque precisamente a eso se refiere las nuevas posibilidades de la radio. Y mira lo importante, has dicho, podemos informarle, contarle sobre lo que está pasando en nuestra localidad, en nuestro entorno, a quienes nunca
han dejado de ser de nuestra localidad y de nuestro entorno, a quienes no han abandonado nuestra cultura y a quienes, si bien están en otra parte, a miles de kilómetros en los Estados Unidos, incluso ellos separados unos de otros, se pueden sentir como en casa. Y esa es la labor del periodista. Si les haces la información, si les transmites la cultura, si les mantienes al tanto de lo que está ocurriendo, ellos se van a sentir como en casa. Pero además, con la posibilidad de acercarlos, con la posibilidad de que ellos puedan hablar incluso a través de tu radio, que se conecten por internet y puedan hablar con sus familiares, con sus amigos, para hacerlos sentir más cercano. No es la misma radio amorfa, masiva, que todavía se hace, por ejemplo, en las grandes ciudades y en las grandes cadenas radiales. Es una radio en la que yo puedo romper los esquemas para poder acercarlo como periodista y como periodista obtener una información, mover esa información y hacer que haya una conexión entre quien necesita de pronto comunicarse, hablar con alguien, dar un mensaje. Y ahí es cuando hacemos una cosa que parte del nuevo paradigma de la radio comunitaria, y es que formamos comunidad. Antes dábamos por sentada que la comunidad era la comunidad. Hoy en día creamos comunidad. Hablemos de una serie de herramientas alrededor de la radio comunitaria que el periodista las tiene a su mano para crear comunidad, para conformar más comunidad. Y en ese orden de ideas, pues creo que es importante. Emanuel Pérez me dice por acá por el chat que puede ser que los hábitos de consumo de la radio, en un 66% de ellos se escucha mientras se viaja en auto. Y es común que en transporte público se sintonice alguna estación radial durante sus rutas diarias. Mira, en territorios tan extensos y tan importantes como los que ustedes tienen, un país tan maravilloso pero tan grande, las distancias son absolutamente, digamos, martirizadoras para quien va conduciendo o va en viaje. Y ustedes, desde la radio, se convierten en la compañía. Entonces, la radio, cuando se hace cercana, se hace de compañía. Y podemos acompañar al viajero y sentarnos sin permiso siquiera, simplemente nos sentamos a su lado y él nos va a escuchar en su oído, nos va a escuchar como si fuéramos su compañero de viaje. Y ese romanticismo que parece expresado de manera poética, pero es real, es palpable y te lo van a reconocer precisamente los viajeros en su momento. Te van a decir, mire, yo escucho la radio mientras viajo porque me hace compañía. Y podemos, ustedes no, yo creo que no hay una estadística, hay muchas estadísticas, pero no hay ninguna que, por ejemplo, refleje de cuántas vidas ha salvado en carretera la radio, porque no permite que las personas se duerman. Si le pones música, seguramente se duermen porque las arrullas, pero si le estás hablando, estás salvando una vida en carretera. Y eso no existe, digamos, la estadística, pero es algo que hace que la radio comunitaria sea importante, o que el poder de la radio sea importante. Ahora, pasamos de hablar de la radio rural a la radio barrial. La radio comunitaria no solamente es barrial, rural. Nació en esos momentos, nació hace unas décadas, unas 40 años. Yo hacía radio para ruralidad. Es más, yo formaba en radio en la ruralidad y me tocaba irme, coger un bus, horas y horas, luego montarme en un caballo, luego atravesar un río para llegar hasta un poblado en donde enseñaba a hacer radio comunitaria, y cuando me regresaba era punta de carta en la que nosotros le enseñábamos a manejar la radio y hacer programas y todo el tema. Y era solamente aquí, en el departamento de Antioquia, cuya capital es Medellín. Y es un territorio grande, pero tampoco es que, digamos, supere a un país como El Salvador. Es casi del tamaño de El Salvador. Entonces uno comienza y dice, en aquella época teníamos que hacer radio contra viento y marea, y enseñábamos a hacer radio contra viento y marea. Estamos hablando de 35, casi 40 años. Entonces yo les pregunto a ustedes, ahora las radios, y cuando hablamos de barrio, no solamente estamos hablando de barrios en las ciudades, estamos hablando del barrio concibiendo el tema barrio como cuando tú te hablas con tus amigos, ¿no? Una radio más amigable, una radio que escoge, y como lo decía hace un rato, creo que era Janina, creo que decía que la radio en algún momento se hacía para que
para que muchas personas estuvieran juntas y eso ayudaba a crear una especie de barrio por diferencias de edades. Es decir, hay radios para jóvenes, hay radios para más adultos, hay radios para niños y todas son creando una comunidad prácticamente. Yalina Ruiz lo decía ahora. Entonces, ¿cómo perciben ustedes esa radio entre el cambio de lo que llamábamos rural a lo que hoy llamamos radios de barrio? ¿Quién me responde? Verónica, me encanta lo que estás planteando, de tener la facilidad tecnológica de comunicarte con otras personas como red, aunque tú estés en otro continente. Ahora vamos a hablar de redes un poquito más adelante. Quiero escuchar a Luis Campuzano. Luis, ¿estás por ahí? No está ahorita presente, es confitrión, pero tuvo que atender una... Bueno, entonces vamos a hablar a ver si Tomás López, le habíamos llamado hace un rato, ¿no? A ver si yo por acá puedo tener acceso a otras personas. Andrea Estupillán. Andrea está por ahí. O alguien que me quiera contar su experiencia. La idea de esto es un taller, esto no es una conferencia magistral, ¿no? No quiero yo aquí, quiero que lo hagamos así dinámico, que podamos compartir. Yo, Víctor Hugo. Víctor Hugo, bienvenido nuevamente. Sí, cuéntame. muchas gracias. En la mañana escuchábamos en la conferencia magistral precisamente el poco número de radios comunitarias que existen en México, ¿no? La estadística que nos dio la conferencista habla de entre 28 y 98 estaciones de radio comunitaria, lo cual es muy poco si nosotros consideramos el tamaño del país y la cantidad de municipios, sobre todo rurales, que existen en el país, ¿no? Nos comentaba igual que en Brasil existen 420 y tantas radios comunitarias. Entonces, estamos muy lejos todavía en México de alcanzar esa cifra. Por lo tanto, pues es sí muy necesario. En ese sentido, yo considero que en México tenemos muy poca experiencia de tener una radio rural. Son muy pocos espacios, digamos, lo puedo decir, privilegiados, que tienen una radio rural y mucho menos tendrían acceso a una radio barrial, lo cual es sumamente importante porque, tal como se ha comentado, es una forma de interacción para la preservación de lenguas originarias y su difusión, para la preservación de la cultura, que en México es un mosaico de culturas muy amplio. Entonces, me parece que no, esa experiencia como que en México no la tenemos, no la tenemos todavía muy cercana. Ahora, el estado de Tlaxcala, en donde se encuentra el municipio donde estamos elaborando, en Coapiastla, se ubica en una zona geográfica denominada la cuarta zona metropolitana, que abarca los estados de Tlaxcala, México, Estado de México, Hidalgo y un poco el estado de Veracruz. Entonces me parece importante que se empiecen a proyectar este tipo de radios comunitarias porque, como bien se apuntaba, hay una dinámica de movilidad de la población en esta cuarta zona metropolitana y me parece que es muy importante que a pesar de que son territorios, espacios que proveen de mano de obra a las grandes ciudades, a las grandes capitales, me parece que este vínculo, estos lazos que deben tener con la comunidad podrían fortalecerse a través de estas radios rurales y por supuesto, barriales, ¿no? Quiero contarte una cosa de Colombia, porque Colombia es, de pronto no suena mucho en el mundo el tema de la radio comunitaria de Colombia, pero quizás es una de las que más tradición tiene, y sobre todo desde algo que se llamó la Organización y Participación Juvenil, que se emprendió en la década de los 90, donde comenzamos a sembrar en los jóvenes de manera que fueran organizados desde como motores de sus comunidades, para que no solamente fueran en las radios de rurales, sino que también entraran a las radios ciudadanas y pudieran trabajar en sus propias comunidades, sobre todo por el efecto que aquí se tuvo durante mucho tiempo, por el efecto de la violencia,
la gente comenzó a desplazarse a las ciudades y a engrosar los cinturones, digamos, de las periferias, pero en las periferias seguía la misma cultura, la misma forma de vivir, el mismo estilo que se hacía en los pueblos, pese a que llegaban a las ciudades. En aquella época se montó, desde los 90, se montó toda una red de radios y se pudo trabajar con los jóvenes desde algo que se llamaba el Viceministerio de la Juventud. Tuve la oportunidad de haber sido el director de organización y participación y de haber ayudado a co-crear estas radios comunitarias. Luego nos fuimos topando con elementos que eran un poco más complicados, que venían alrededor del uso del espectro electromagnético y las frecuencias para hacer esas radios comunitarias y luego llevar a ver cómo se podían trabajar las radios barriales. Quiero contarles esto porque estas son alternativas que pueden tener ustedes en algún momento para pensar en el desarrollo de sus poblaciones frente a esta experiencia. Y voy a ir rápido, no la tenía aquí, digamos, planteada, pero con lo que me dices, Víctor Hugo, creo que es pertinente. Montamos toda una organización y tuvimos que interceder y negociar con el Ministerio de las Comunicaciones para el uso de la radio, del uso de las radiofrecuencias en áreas que pudieran ser de control. ¿Por qué hablo de control? Porque las radios rurales comenzaron a ser utilizadas por las guerrillas y entonces la gente hacía el esfuerzo de crear sus radios y los violentos llegaban y se apoderaban de ellas para hacer su propio proselitismo. Entonces esto no le gustó, digamos, al estamento, por lo cual la vacuna fue crear luego radios militares. Entonces la radio militar frente a la radio rural y luego ¿dónde quedaba la comunidad? La comunidad comenzó a trabajar en la necesidad de poder llegar de manera tranquila y segura para que no fuera invadida. Entonces se abrieron otras licencias. Ya estaban las licencias de radio comunitaria que fueron paralizadas, ya estaban las radios militares y se le creó radios a los alcaldes para que los alcaldes de sus localidades le permitieran la participación ciudadana a la gente de manera segura y que no tuviera ningún inconveniente. Esas radios se llamaron radios de interés público. Esas radios comenzaron a funcionar, pero como todo, los políticos se van apoderando de ellas, pero muchas de esas radios que utilizaban los políticos como alcaldes cuando eran elegidos, las querían manejar en el discurso, pero no obstante la gente exigía y no se dejaba engañar, por lo cual la radio no podía ser hecha más que por gente de la población y lo que si no decía la verdad, pues la radio iba a ser, nadie iba a votar luego a ese alcalde y funcionó. Esa radio ayudó muchísimo. Se convirtieron en una alternativa, esas radios, como digo, radios de interés público, que era una modalidad de licencia de radio comunitaria. Entonces ya teníamos unas radios, vuelvo y la recapitulo, las rurales normales, que eran comunitarias, las radios militares, que utilizaban y empleaban a la gente de la comunidad, pero por supuesto, trataban de hacer la contra a las radios que eran tomadas por los violentos. Y la radio, que era un poco más neutral, pero desde el punto de vista del manejo político. Entonces, se volvió a dar otro elemento. La gente empezó a reclamar que esa radio no era independiente, que quería una radio que fuera de las organizaciones sociales. Y entonces se modificaron toda la legislación para crear las radios comunitarias, ¿sí? Ya no solamente rurales, y ahí es cuando comenzamos a hablar de radios, incluso de bandas ciudadanas con pequeño espacio. ¿Qué pasó? Aquí hubo un fenómeno en las ciudades muy grande alrededor de la televisión por cable por encima de la televisión abierta. Entonces la gente empezó a tener cable operadores para televisión. Sobre esos cable operadores se montaron las radios comunitarias y se montaron también las televisiones comunitarias, algo que es alucinante. Porque la misma comunidad pagaba por su servicio de televisión, porque se ponían las señales, una antena parabólica, señales incidentales, gratuitas sin derechos de autor, pero veía en lugares muy complicados de televisión, entonces había la televisión satelital, pero la gente de la comunidad, por esos mismos cables, cogía y hacía radio y hacía su propia televisión. Al crear la radio y la televisión comunitaria se dio una explosión. Justo este año se acaban de entregar 5.000 licencias de radio comunitaria, de las cuales de esas 5.000 licencias para todo el país, pues digamos que terminan siendo efectivas la mitad. ¿Por qué? Porque la gente busca la radio, busca la frecuencia, pero después no tiene quizás el dinero, las comunidades no alcanzan a tener los equipos o las dejan morir. Pero se calcula que el 50% de esas radios, 2.500 radios en el país, van a estar operando permanentemente full, nuevas a las ya existentes. Eso es, digamos, una explosión importante de cómo hablar con sus comunidades y cómo, digamos, el Estado ha logrado que eso se pueda hacer, teniendo en cuenta que la organización
comunitaria. Si no existiera comunidad organizada, no hay radios, porque alguien la tiene que manejar. No es que yo monto la radio y digo que es comunitaria, no. Le pertenece a comunidades organizadas que se registran y que se convierten en proveedoras del servicio de radio. Y la radio se entiende como un servicio público. Y cuando la radio es entendida como servicio público, como la electricidad, como el agua, como cualquier otro servicio público, pues entonces tiene una connotación diferente en la vida de las personas, incluso para eso. Esa experiencia aquí ha funcionado. Estamos hablando entonces de que acaban de entregar para que haya 5.000 radios, de las cuales 2.500 van a quedar absolutamente operativas, porque las otras seguramente siempre el 50% no alcanza a tener los costos de crear una radio. Y tienen un tiempo para poder demostrar que sí las pudieron poner, y existe otra cantidad de radios que son las radios ilegales, pero que cumplen funciones de este tipo. Muy bien, ya les conté. ¿Cómo les parece esa experiencia en Colombia? Creo que es bastante impresionante que se otorguen esa cantidad de licencias, y bueno, también el concepto de televisión comunitaria, pues es algo que parece tan complicado y a veces tan lejano, que pues es impresionante que de verdad logren organizarse para hacer este tipo de contenidos. Y bueno, que permanezcan 2.500 radios nuevas es algo bastante considerable, es algo bastante, pues vaya, que aporta bastante a la diversificación de contenidos. Y esto es para el público normal. Mira, y hablo del público normal porque aquí se hace una diferenciación, por ejemplo, entre las negritudes, los indígenas y algunos sectores, digamos, de población que son tratadas de manera diferente, y en este momento se va a abrir la licitación para 500 radios para grupos que se llaman vulnerables, ¿sí? O grupos minoritarios. Esas se entregan el próximo año hacia el mes de febrero. Entonces, la radio es versátil, la radio funciona, y aquí está pasando un fenómeno, no sé si en México ocurre, pero la gente está abandonando el AM para irse al FM. Ese es otro de los temas que ocurre, y es precisamente a lo que quería como llegar en un momentito. Radio participativa, radios ciudadanas, digo que esto es básicamente la participación siempre. La radio comunitaria se encasilló en pensar que podía ser una radio solamente participativa, pero se amplió no solamente a participativa, sino a radio que ejerce la ciudadanía, defiende derechos, no solamente permite la participación, sino que actúa. Es una radio activa, no solamente participativa, y va a hacer pedagogía. La radio actual hace pedagogía en el ejercicio de deberes y derechos de los ciudadanos de acuerdo a las constituciones. Esto ha sido una evolución bien interesante en América Latina, de cómo las personas que hacen radio han entendido, por ejemplo, que sus dinámicas democráticas están basadas en que la comunidad pueda actuar con plena libertad y sin ser, digamos, oprimidas en algún momento. Por eso esa radio parte de dejar de ser solamente participativa, en donde tú levantas un teléfono, llamas, pides una canción, o levantas el teléfono, llamas y conversas con el locutor, sino que además entras a ser una persona que va a generar sus propios contenidos desde el teléfono si quiere, o a través de un chat o a través de algo, y vas a ir reclamándole incluso a tus legisladores, a tus políticos, a los que están en tu comunidad, al líder de barrio, lo que sea, a través de la radio. Le vas a contar tus necesidades y vas a buscar a través de la radio no solamente participar, sino que se respeten tus derechos. Y ese es uno de los cambios importantes que hay dentro de la concepción en este paradigma de la radio, entre lo que es la radio participativa y la radio ciudadana, que no significa que pasa a la ciudad, sino que ejerce la ciudadanía. Víctor Hugo, todo indica que en México esa es la tendencia de crear radios comunitarias a lo ancho y largo del país. Eso me parece fantástico. Sí, muy bien. Voy a avanzar con esta y la voy a pegar con la siguiente, porque es la parte en donde precisamente también se había buscado tradicionalmente que la radio fuera la radio comunitaria, encasillarla dentro de lo que era la radio educativa. Y se decía que la radio tenía como objetivo educar, divertir e informar. Y esos tres objetivos también han cambiado. La radio no educa. Quien educa es la escuela y es la familia, ¿sí?
La radio te puede formar y la formación y la educación son dos cosas diferentes. En la formación tú puedes ayudar al desarrollo de las 18 destrezas, horas. es decir, al desarrollo de la comunidad. En estos dos elementos, ¿quién me quiere compartir sus experiencias entre lo que ha sido ese cambio entre lo participativo y lo ciudadano, entre lo educativo y lo formativo como tal? ¿Me oyen? Sí, te escucho perfectamente. Buenas tardes desde México. Bueno, nosotros tuvimos una experiencia, yo soy parte del colectivo Buen Prestigio, que es enseñanza de la lengua. En el 2017 tuvimos una participación con el Instituto Mexicano de la Radio. Fue la segunda lengua, zapoteco, en hacer cápsulas radiofónicas. Digo, igual no sé si sea como formación o participación, pero yo considero que es algo importante porque las lenguas indígenas en el IMER, como es México, fue un paso importante, ¿no? Porque sí está en cadena con otras radios, pero en una radio que se escuche, una lengua que se escuche a nivel nacional y en diferentes estaciones, me parece que fue un boom importante, porque lo que nosotros hicimos fue hacer, digo, igual no era una cápsula de, no sé, de 15 o de media hora o un programa, pero unas cápsulas de 5 minutos donde se hablaba zapoteco, español, se daba un sabías qué. Y esto yo creo que fue un cambio significativo porque se pasó en 4 estaciones y fue algo medio raro ahí porque pasó primero de lo local e internacional a lo comunitario, porque pasó en el 660 de AM, la B grande, la Radio México Internacional, la Shenglong, que está en Oaxaca, Radio Universidad de Oaxaca, y La Voz de Yalala, que es donde son mis papás y pues soy descendiente. Entonces yo creo que sí esa fue una experiencia padre para mí, pero también fue muchísimo trabajo porque yo estudié periodismo, pero no me especialicé en radio, entonces sí tienes que cambiar todo ahí, la ruta, y también la gente que participó pues nunca había participado en la radio, pero ahí también el trabajo en equipo y en conjunto de ayudar a los locutores, de hacer el cambio de voz, los sonidos y todo lo que conlleva, ¿no? Y también entender y ayudar a participar a una lengua materna, que es importante en la radio, ¿no? Y por otro lado, yo estuve haciendo comunicación social en una radio, ya no está, se llama Radio Raíces, en la Ciudad de México, pero me parece muy importante esto porque apoyar a los locutores, conseguir hasta la gente que participa en la radio, porque en la Ciudad de México también hay comunidades indígenas, ¿no? Que también necesitan informarse y saber lo que ocurre, saber sus derechos e informarse, me parece que es algo importante. Entonces, ahí fue participativa, creo que no fue tanto como educativa, pero fue formativa, y también abrir puertas para que otras personas también puedan participar en radios a nivel tanto local, nacional e internacional. Me parece que es importante. Y también ahora, con el COVID, el colectivo hizo cápsulas y se mandó directamente a la radio de Yalala, para que tuvieran esa formación, porque es importante la radio ahora con esta contingencia que está sucediendo, y tener la información en lengua materna, que fue lo que se hizo. Hicieron 5 cápsulas que de hecho están en nuestra página de Facebook, y me parece muy importante también. A lo mejor no es tanto formativo, pero sí es informativo para que sepa la gente cómo tener cuidado con lo que está pasando ahora en el mundo. Excelente. Me encanta lo que me has contado, me parece maravilloso, y además, enhorabuena, felicitaciones por esa iniciativa. Esa es una verdadera radio. Y mira, uno de los objetivos de la radio, cuando les decía que los objetivos de la radio cambiaron, que se hablaban de que eran educativa, entretenimiento, informativa, la radio es también de preservar la cultura. El objetivo de la radio comunitaria es poder incentivar, cultivar y poder desarrollar que la gente incentivar que la gente no olvide sus raíces, que no olvide su música, que no se deje contaminar solamente. Uno puede ser del mundo, uno puede tener mundo, escuchar música de muchas partes, pero no puede renunciar a que se conozca la cultura, que se conozca la lengua. No se pueden dejar que las lenguas indígenas mueran. Y esto va a llevar además a un reconocimiento propio de la autoestima comunitaria y autoestima social, porque además es un reconocimiento propio de quienes además han habitado por siempre estas tierras,
antes de lo que ha sido digamos, la fusión cultural histórica que se ha venido dando a través de lo que ahora llamamos globalización. Entonces, me parece a mí que lo que me estás contando es una radio formativa, y si esto lo logran potenciar más aún con la participación, es decir, hacer que esa parte participativa busque a ese ejercicio de los derechos de las personas, en donde no solamente se hable para que se conozca la lengua, sino para que la gente, además de ello, conozca por qué esa lengua y qué acompaña a esa lengua. Es decir, desde el vestido, la comida, la música, la cosmovisión, las formas de comportarse, las fechas especiales, y podemos sacar adelante a que todo el mundo entienda ello. Vamos a lograr que la gente participe de nuestra cultura. La participación no necesariamente significa que yo tengo que hacer que la gente se meta de lleno. Yo puedo participarle a algo y permitir que las personas participen de un contenido y puedan entenderlo, y a lo mejor, si se animan, pueden estar con nosotros después en ese tipo, digamos, de realizaciones. Y algo a lo que me llama la atención y que me gusta mucho es que tú, Yalina, has ejercido el verdadero periodismo, porque el verdadero periodismo es ese. El ideal en una radio comunitaria es que el productor de contenidos sea un periodista. Y cuando hablo de un periodista no significa un periodista egresado, ¿no? El que haga las funciones de un periodismo, que es buscar a las fuentes, que es preguntar, que es escribir los guiones. Hay otro error que es importante tener en cuenta, que se suele hacer en la radio, y es que todo el mundo piensa que la radio solamente es improvisada. Y la radio lo que menos se hace es improvisada. La radio lo que hace realmente es que uno pueda compartir y hacer la radio a través de un libreto, de escribirla, de saberla contar, de saberla narrar, de tener unas cápsulas bien hechas, que sea una radio producida, que sea una radio de calidad, que sea una radio que contenga y que además la información que tenga sea útil. Y esa radio solamente puede estar hecha así en el ejercicio del periodismo, que es la actividad con la que nos encargamos de encontrar las fuentes, obtener la información, procesar la información, escribirla de la mejor manera para poderla transmitir de la mejor manera, bien sea a través de un locutor o bien sea si lo podemos hacer como periodistas nosotros mismos. Así que no es una radio, y la radio no puede ser únicamente dejada al vaivén de la improvisación, sino que la radio hay que prepararla, sobre todo porque hay algo que se llama la responsabilidad social de la radio. Y esa responsabilidad social de la radio es muy, muy, muy importante en el desarrollo. Hace un momento veíamos que alguien hablaba de las redes, ¿sí? Y precisamente aquí es donde están las redes. Hay varias redes y con la tecnología hemos llegado hacia las redes sociales. Las redes sociales incluso nos permiten hoy en día hasta transmitir la radio. O sea, ya hay experiencias en donde yo tengo mi radio con una cámara, así como estamos, simplemente yo puedo hacer la radio y la gente me va a ver y yo voy a transmitir la radio a través de la red social. A veces no necesito tener una antena, ni un transmisor, ni pedir una licencia al Estado para poder hacer la radio. Me creo una comunidad, y miren que estamos hablando de comunidades. Hace un rato les decía que el concepto de comunidad había cambiado. Esas comunidades las fabricamos, hoy en día las creamos de acuerdo a unos intereses. Hay una comunidad, por ejemplo, que puede ser, voy a hablar, no solamente es de raizales o de personas que nacieron en un lugar o que están identificadas por una profesión o por un gusto musical o por estilo de vida. Puede ser por muchísimas cosas. Hay gente que, por ejemplo, crea comunidad alrededor de los ovnis. Hay gente que crea comunidad alrededor de su grupo de compañeros camioneros y crean una radio y la crean a través de las redes sociales. Y la red social tiene la comunidad y le hablas a tu público y te vas creciendo. Comienzas con 10, con 20, haces un programa de radio para 30, luego se va creciendo, la gente se va sumando y de repente te puedes desbordar a tener miles de personas que te siguen en la red y les haces tu programa de radio, y se lo puedes hacer además con una cámara hoy en día, porque puedes hacerlo ahora versátil, radio y cámara, y te terminas haciendo una radiotelevisión, que también es válido el formato. Esas redes han cambiado. Antes hablábamos incluso de red de radios. Lo que tú me cuentas, Yalina, por ejemplo, de que tenían una radio, hicieron el producto y lo fueron poniendo en diferentes radios en diferentes lugares del país, eso funcionaba a través de los acuerdos de redes de radio. Hoy en día hablamos de redes sociales de radio.
en donde son las redes sociales que crean radios y de ahí nacen una serie de elementos que nos permiten, como los podcasts, por ejemplo, ¿sí? Programas grabados en MP3 que vamos distribuyendo o simplemente programas que vamos haciendo y los vamos montando, por ejemplo, en YouTube y la gente los ve y ya nos van a llamar YouTubers, con lo que es la diferencia de una cosa a la otra, pero podemos crear un programa de radio o por un podcast o por un YouTube o simplemente por una red social. ¿Quién ha vivido y ha vivenciado y ha llevado a sus radios y practica este paradigma de cambio en la concepción de las redes de radios a redes sociales? ¿Alguien? A ver si de pronto yo le pregunto a Leonardo Abril. ¿Lo has vivido, Leonardo? Leonardo está como ocupado. Verónica. Alberto Hernández. A veces aquí estoy, Verónica. Ok. Bueno, Verónica. No, participamos todos. Deja abierto a Alberto y ¿cómo es? Verónica. Y Verónica, pueden hablarme simultáneamente y contarme su experiencia. Estamos en un taller, esto es parte del taller, podemos conversarlo, ¿sí? Dialogarlo. Ok. La red de radios yo la entiendo como, por ejemplo, que estamos nosotros aquí comunicándonos, aunque usted está en otro lado, y también ahorita todos estamos simultáneamente comunicados. Y también las redes de sociales, de radios, ahí yo lo entiendo como que también se refiere a que podemos tener el acceso a otros eventos sociales, por ejemplo, cultural, histórico, incluso también para ahorita en el taller en otra exponencia que tuvimos, también lo hablaban, por ejemplo, de México, que en México en un lugar llamado La Merced, ahí dice que era la radio bocina. Ahí se refiere a que es una bocina y son ciertos personas que están ahí y ahí participan, por ejemplo, con música y también participan, por ejemplo, también con el mismo que va pasando, las mismas personas que van caminando, incluso se integran ahí. Entonces también yo lo entiendo como por esa parte. Así es. Vale. ¿Me ibas a decir algo, Alberto? Ok. Bueno, se ha visto un cambio muy radical. ¿En qué aspecto? Ya lo decíamos. Ha influido toda esa parte de hacer radio y simultáneamente video. ¿En qué aspecto? En que no solamente te ayuda a conocer la información que tú estás transmitiendo, que tú le estás dando a tu auditorio, ya sea tanto local, internacional, porque incluso ya lo manejábamos. Hay un auditorio extenso en que en toda parte del mundo te van a escuchar, no solamente en tu comunidad, en tu país. Ahorita la posibilidad de estar platicando con usted simplemente. A lo que voy, se ha convertido en algo tan importante que yo puedo interactuar inclusive hasta con la persona que me estoy comunicando, en este caso el locutor. El estar viéndolo te genera un poco más de confianza. ¿Por qué? Porque si tú ves, o nosotros como personas vemos a quien nos habla, te genera una empatía, te genera una conexión. Esa conexión te genera, lo que estamos haciendo ahorita es simplemente un diálogo más fluido, más tranquilo, más ameno. Entonces es lo que no creo, sino que estoy seguro que genera esta parte de hacer radio con visualización de tu persona o de tu locutor. Así es. Hay algo que no se puede perder y es, Verónica y Alberto, no se puede perder la humanidad de la radio. A veces la misma tecnología nos ha llevado a que alguien hace un playlist, pone un programa, pone la música, mete unas cuñas y se va y todo está en un computador y todo es un robot en un playlist. Aquí tenemos la posibilidad en la radio de poder crear esas redes, de hacer comunidad, de entendernos,
de poder vernos con nuestro televidente en algún momento, cuando nos salimos simplemente de pensar que la radio es amorfa y le damos forma, pero volvemos a ser humanos. Y nos permite esa cercanía, nos permite poder hablar con una tranquilidad, y del mismo modo vamos a ejercer el periodismo. El periodismo lo vamos a ejercer precisamente de manera cercana, de cara a la comunidad, conociendo sus problemas y sus realidades, precisamente porque vamos a ir construyendo comunidad, porque las comunidades no pueden seguir siendo amorfas. Mire, hay gente que piensa que la radio única y exclusivamente entonces tiene que ser con la antena y en la forma tradicional. Pero mire una experiencia bien bonita que es, por ejemplo, ¿a quién se le ocurrió que en algún momento, que las comunidades de presos son una comunidad que necesitan de apoyo de la radio? ¿En dónde hay, por ejemplo, iniciativas en México, pensar en eso, que hagan radio para los prisioneros que siguen siendo humanos, que cayeron en una mala hora, que cometieron errores, que la sociedad de cierto modo los está castigando, pero en esa parte, ¿quién, por ejemplo, ha creado una radio para esas comunidades? Son comunidades en donde se va precisamente, como lo decía yo al principio, la radio es servicial y el periodismo tiene que aportar a ese servicio. Entonces, uno puede crear tranquilamente radio y crear y alambrar y buscar la manera de que ellos puedan tener su propia radio. Si hay algo que un preso tiene es una radio, se los aseguro, lo tiene. Entonces, ¿por qué no llegar a crearles programas en donde les vas a ayudar, en donde los vas a formar, en donde los vas a acompañar, en donde vas a crear esa comunidad? Y esa gente va a terminar siendo agradecida con esa radio. ¿Sí? Te va a contar los problemas, se va a comunicar de miles de maneras contigo y tú vas a poder, como periodista, que es otra de las funciones del periodismo, es mediar. Esa es la labor mediadora. Y de ahí nacen las noticias también. El periodismo no solamente hace noticias en las radios, el periodismo media, el periodismo encuentra quien tiene la necesidad y busca la manera de cómo poderla solucionar. Esa es la labor del periodista comunitario. La labor del periodista comunitario no es repetirle lo que ya dijeron los medios tradicionales en las grandes cadenas, ni contar qué dijo la Kardashian, que nadie la conoce, o que el disco de moda lo tiene un grupo que se llama, por decir algo, Red Hot Chili Peppers, o que algún día vendió tantos discos Elton John o John Lennon o los Beatles. Eso no es radio, eso no es servicio. El servicio y el verdadero es pensar en las poblaciones vulnerables, en las poblaciones en las que podemos intervenir y hacemos una labor social de la comunicación y del periodista. Y esa labor social es lo que nos va a permitir poder crear comunidades y esas redes sociales de radio. No solamente las redes de radio. ¿Perfecto? ¿Hasta ahí hay algo más? Quiero meterme ya, digamos que hasta ahí ese cambio de paradigma, pero metámonos con los cambios de paradigma de lo que es el periodismo como tal. Ustedes ven hacia el lado derecho una foto de uno de los canales de televisión comunitaria que les había yo contado en algún momento, ¿sí? Si bien por el otro lado hay un poco la calidad me falló de la chica haciendo la entrevista de la radio tradicional, ¿sí? Miren que hay otras formas de trabajar la radio y que es la parte de eso. Ahora, vamos a esos cambios de paradigma. ¿En dónde radica el verdadero poder del periodismo? Se dice que el periodismo es el cuarto poder. Se dice que un periodista puede llegar incluso a tumbar a un ministro, a un gobernador, a un alcalde, a cualquier persona, a un militar de su cargo, con denuncias y haciendo algunas cosas, y que por eso tiene un poder, que como tiene el poder de hablar con senadores, congresistas, qué sé yo, como tiene esa licencia, supuestamente tiene un poder, pero el poder realmente no está en él. El periodismo no es poder. No, tiene un poder de acceder, de ayudar, tiene el poder de ser servicial, tiene el poder de solucionar, tiene el poder de poner en contacto, tiene esos poderes, sí los tiene. Entonces, el periodismo ya no habla de poder, habla de posibilidades, habla de ser un mediador, el que puede, ese poder de poderlo llevar a la posibilidad de alguien solucionar su problema. El periodismo comunitario se ve en la gente, para la gente, en sus necesidades y problemas.
el periodismo comunitario va a hablar de salud. El periodismo comunitario va a hablar de cómo puede una señora que trabaja mantener a sus hijos, puede darle orientación en dónde puede conseguir algo que necesite, puede hacer y emprender campañas de solidaridad. El periodismo es un mundo de posibilidades en este nuevo cambio de paradigma. ¿Quién ha vivido ese cambio de paradigma del periodismo? Tomás, te veo con ganas de hablar. Te escucho, Tomás. Se nos fue Tomás. Horacio. ¿Ah? Horacio. Horacio Cetina. ¿Estás ahí? Bueno, no hubo eco en este. Entonces, adelantemos. Otro de los cambios de paradigma es que la gente pensaba que el periodista era sinónimo de fama. En algún momento el periodista se endiosó por lo que nos mostraban las cadenas de televisión y las radios tradicionales, pero se les olvidó en algún momento que la fama es pasajera. Por eso la transformación del cambio de paradigma en la radio comunitaria es a un periodista de servicio, entendiendo que la radio comunitaria es una radio de servicio, por lo cual el periodista es el que hace posible que esos servicios funcionen. Marco Antonio tuvo problemas con la conexión a internet, pero Marco Antonio, ya estás de nuevo, qué bueno que estés con nosotros. El periodista de servicio, el periodismo de servicio y la radio comunitaria básicamente es servicio. Y me explico en qué momento. Yo les dije que, por ejemplo, cuando se habla de la concepción de la radio comunitaria, por ejemplo, en Colombia, se habla de que la radio comunitaria es un servicio público, como la electricidad, como la luz, como el servicio de transporte. Es un servicio más en el cual se ayuda a la gente ¿a qué? A que se comunique, a que defienda un derecho humano, que es la libre expresión, por lo cual abre las puertas, mejor dicho, en términos literales, abre los micrófonos a las voces ciudadanas para que el público pueda expresarse, manifestarse y pueda hacer denuncia y pueda protestar y pueda quejarse y pueda pedir ayuda, y donde nosotros como periodistas hacemos posible que las necesidades o que los sueños de los demás se puedan cumplir. Lo pongo, por ejemplo, en la necesidad de un campesino que se encuentre allí en su tierra, con su ganado, y resulta que tiene y saca la leche o saca su cultivo de papa o de lo que corresponda, pero resulta que no tiene cómo transportarlo. Seguramente el periodista de esa comunidad va a poder saber y enterarse de que esa persona en concreto tiene un problema, pero que como él puede haber 10, 20 o 30 más. Pero también entonces va a ir y va a buscar ese periodista a alguien que tiene la otra parte. Es decir, ya tiene una información, va a ir a buscar la otra contraparte de la información, que es lo que llamamos equilibrio informativo. Y va a ir, por ejemplo, a donde alguien que tiene un carro y ve personas que tienen los carros estacionados, los camiones estacionados, y le va a decir, ¿por qué no cogen ustedes, salen y buscan para que recojan eso y se pueda vender? Y de repente lo que está haciendo es que va a ayudar a que esa comunidad, a través de la radio, cuando él llega a través de la radio y dice que en tal parte hay gente que no puede sacar sus productos, pues alguien va a coger ese carro y yo tengo el carro, yo voy y saco el producto, y termina cumpliendo el sueño del uno y del otro. Y de repente lo que eran unas personas con ganas de trabajar y de hacer algo, de salir adelante, de tener un desarrollo, pues ya los conectaste, y al conectarlo has hecho un servicio. Y eso lo hacemos con un gusto, porque contamos, documentamos, contamos la historia. Y esa es la parte linda de la radio, porque no solamente hemos contado el problema del campesino, sino que alguien ya tuvo la respuesta y vamos a poder contar la historia de cómo fue el proceso, y esa historia queda es absolutamente radial y queda para la historia. Esa historia queda para la historia, valga la redundancia. Y así es como se puede trabajar un periodismo de servicio, un periodismo que realmente ayuda, un periodismo útil. A nadie le va a interesar, ¿sí?,
que si el último éxito de la película de Walt Disney es La Sirenita o no. Sí, o si vendió miles de millones de dólares en taquilla. ¿A quién le importa en la comunidad cuando realmente alguien puede estar diciendo que no le llega el agua y que se necesita que se haga un acueducto comunitario? ¿Y cómo puede ese periodista hacer que ese acueducto comunitario pueda funcionar? Me dijo hace un rato, creo que era, ¿cómo es? Creo que era, denme un segundo, creo que era Diego, no. Ay, se me fue en este momento. Tengo buena memoria, pero hoy me está fallando. Que me dijo que era sociólogo, además. ¿Quién fue? Pache, no. En fin, lo recordaré en un momento, o si me lo puede recordar, que me dijo que era sociólogo. La comunicación y el periodismo sirven a la sociedad como los sociólogos, y por eso que me dijo hace un momento que era sociólogo, tiene en sus manos la herramienta del periodismo para cambiar el mundo. ¿Sí? Tiene ahí toda la herramienta a través de la radio de poder hacer sociología a tope, aprovechando. Víctor Hugo, fuiste tú, ¿cierto? Gracias, Víctor Hugo. Víctor Hugo, tienes tú como sociólogo, el sociólogo no solamente es investigador social, el sociólogo no solamente mira fenómenos sociales, el sociólogo también puede hacer a través del periodismo y periodismo de servicio, hacer que las cosas sucedan, ¿sí? Y contar historias. Y entonces, qué bueno tener sociólogos, qué bueno tener personas conscientes de la sociedad. Por eso también son importantes los líderes sociales, las radios comunitarias, para que puedan mover a la comunidad a que los sueños se conviertan en realidad. Entonces, no periodismo de fama, sino periodismo de servicio. El periodista también se había pensado que solo era un periodista que daba noticias. Cuando se habla de noticias, se habla de periodismo. El periodismo trasciende todo eso. El periodismo trasciende la información. Les voy a hacer un esquema rápido. La mínima expresión de la comunicación es el dato. Es el dato. Pero el dato por sí no significa nada. Por ejemplo, yo tengo un dato que es lluvia. Lluvia. ¿Qué me dice a mí lluvia? Yo necesito más datos para poder darle un sentido. Cuando tengo y digo que lluvia en Puebla, llueve en Puebla, ya sé que ya tengo una ubicación y ya sé que llueve en Puebla. Pero ¿qué me dice que llueve en Puebla si en todas partes puede llover? Si yo digo que llueve en Puebla copiosamente, ya tengo que copiosamente es otro dato, que llueve y que Puebla son un lugar, tengo una medición y tengo pues el efecto. Y si digo que además hay inundaciones y que digo, ya comienzo a reunir todos los datos, ahí es cuando yo creo la información. La información se hace a punta de datos. Los datos son lo que va a ser las letras del abecedario. Yo puedo tener la A, la B, la C y por sí mismas no me dicen nada. Pero cuando las uno tengo la palabra, y si yo tengo la palabra y la uno con otras palabras, tengo la oración, tengo la frase, y si sigo tengo el párrafo y después tengo más. Es lo mismo que pasa con el dato y con la información, y es lo que nos nutre a los periodistas. Ahora, resulta que nos quedamos en la mitad, en la oración que es la información. ¿Y dónde quedó la poesía? ¿En dónde queda la prosa? ¿En dónde queda el diálogo? Que son cosas más allá, que también se nutren de más información. Cuando tengo una información y sumo otra información y sumo otra información, pues voy a tener los párrafos, voy a tener todo esto. Es decir, la radio y el periodista comunitario deben transgredir y pasar por encima del mero hecho informativo. Hay que ir a la parte de la explicación, hay que ir a contar historias, hay que ser creativo y narrativo y manejar la narración, ayudado por la música, ayudado por los silencios, ayudado por todo el lenguaje radiofónico que nos va a servir para poder crear todo un mundo en esos mensajes que queremos dar. Es decir, escribamos la historia como testigos de la historia que somos los periodistas, escribamos la historia de nuestras comunidades
a punta de explicar los contextos, los fenómenos, y para eso nos valemos de muchas cosas, de los invitados, de los expertos, de la gente que nos cuenta sus historias de cómo vive. Eso es parte, no solo en el dato. Yalina, no entiendo lo de la problemática. ¿Me puedes explicar? Sí, me refiero cuando usted explicaba, ¿no? Que tener datos, el agua, pero también la problemática, por ejemplo, lo de las inundaciones, ¿no? ¿Qué problemas acontece en la comunidad? Que eso es también noticia y por qué es importante, por ejemplo, pasarlo en una radio o un periódico también comunitario, ¿no? Que es también ahora, que como lo decía al principio, lo global, que ahora se ha vuelto también siento que un boom, por eso también hay muchos medios alternativos ahora. Es correcto. Yalina, pero acabas de decir algo muy importante. Por ejemplo, llueve en Puebla y hay inundaciones. Pero si yo vivo, por ejemplo, en Oaxaca, ¿sí? O yo vivo, por ejemplo, en Yucatán y allá, pues, ¿a mí de qué me sirve saber que está lloviendo en Puebla? Yo tengo que explicar más allá de por qué me impacta y qué solución tengo. Entonces, cuando yo ya digo, llueve en Puebla y hay personas de Oaxaca y hay personas de Yucatán que están afectadas y que buscan a sus familiares y doy información útil, pueden contactarlos a tal teléfono o están bien, tan sencillo como eso, hemos sido explicativos, hemos transformado el paradigma de lo informativo y hemos hecho información útil. Y solucionamos un problema primario sin tener que invertir, sin conseguir dinero, sin tener que buscar nada, simplemente dando la información oportuna, eficaz, con los suficientes datos y que vaya dirigido a la gente. Por ejemplo, no se preocupen las personas que se encuentran en Yucatán, que sus familiares en Puebla se encuentran perfectamente porque pese a que fueron muy grandes las afectaciones por las inundaciones, no pasó a mayores. No tenemos en este momento una comunicación telefónica, pero no se preocupen que en su momento oportuno lo van a solucionar. El listado de las personas que están aquí, que son de Yucatán, son Carlos Pérez, Juanito Bernal y todo el cuento, que sus familiares allí se encuentren tranquilos. ¡Anda! ¿Cómo has hecho información periodística útil? ¿Cómo le has salvado, digamos, la tranquilidad y la paz a las personas y has hecho comunidad? Y eso es la radio comunitaria. Y la radio comunitaria no solamente se queda en el enunciado, va más allá, explica, analiza, ayuda a comprender y da contextos. Y además la información se hace útil. Y esa es la parte importante de ese cambio de paradigma, de ese periodista que va de lo informativo, que es lo que nos suelen vender las cadenas radiales tradicionales y las televisiones radiales. Y en esto nosotros ofrecemos algo más que son soluciones. ¿Alguien ha vivido esto, digamos, lo ha vivenciado en su comunidad, en su radio? Sí, mire, yo al menos, no sé si me escuché. Sí, te escucho. ¿Me escuchan? Bueno. Sí, te escucho. En mi estación de Radio Flor de Naranjo, en Axolosa, la 102.3 FM, ¿sí? Aquí en Huautla de Jiménez. ¿Sí? Cuando transmitimos en línea a través de Facebook Live, ¿sí? Mucha gente luego nos manda comentarios, mensajes de, pues más allá de las fronteras de Estados Unidos, y pues en alguna ocasión tenemos un paisano que es religioso, que es permite elaborar planes de trabajo en función del desarrollo político. Perdón, es que de fondo. ¿Alguien tiene? Estoy viendo que se filtró un audio, estoy buscándolo yo precisamente. Ejecutivo Judicial. Diego, sí. Se nos filtró, ¿no? Bueno. ¿Puedes continuar? ¿Puedo seguir? Sí, bueno. Bien. Tenemos un paisano que es padre. Él está en África. Allá está de misionero. Y tenemos muchos otros paisanos que están en Estados Unidos. Y cuando hago transmisiones en Facebook Live, ellos mismos mandan a saludar desde, pues, en este caso, el padre que está en África de misionero, manda a saludar a su familia acá a través de la radio y nosotros pasamos sus saludos. O en dado caso, luego suben los que están, paisanos que están en California, en Washington, pues, más allá de la frontera, a través de Facebook Live empiezan a escribir sus mensajes. Y acá en el interior de la República Mexicana también empiezan a contestar
en Facebook Live y uno pues les comparte lo que está ocurriendo aquí en Huautla y Jiménez. Me ha ocurrido frecuentemente ello cada que hago Facebook Live a través pues, del Facebook, la red social, porque nosotros, a decir verdad, no estamos transmitiendo todavía, no somos una radio digital, somos una radio local, ciertamente que llegamos a 19 municipios más o menos en promedio aquí en la Sierra Mazateca de Huautla y Jiménez, Oaxaca, y pues que se dan cuenta y fíjense lo que nos ocurrió hace como 2 meses. Sí. En un municipio que está detrás de los cerros, porque estamos en la sierra, atrás de los cerros, ahora sí vamos a decir, a 3 cerros de acá, el presidente municipal nos sintonizó y llegamos fuerte y claro, nos dijeron, entonces nos mandaron audios de ese municipio, se llama Cuyomecalco, se llama ese municipio, en donde nos mandaron spots del COVID, para que la gente escuchara en voz propia del presidente municipal pues las recomendaciones que deberían de seguir para cuidarse del COVID, y eso pues de alguna manera nosotros nos enorgullece porque estamos haciendo una labor social para ese municipio sin costo alguno, y se está transmitiendo esas cápsulas que llegan a ese municipio sin tener contacto con la gente de allá. Nos buscaron a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, y pues bueno, nos contactaron y pudimos hacer ese trabajo, esa labor social, fíjense. Esa es una experiencia que estamos viviendo en la radio comunitaria en Axolotl Flor de Naranjo, en Huautla y Jiménez. No, que es esa maravilla. Así es, eso es lo que el deber ser, y ahí es cuando pasamos de quedarnos solamente de lo informativo y hacemos verdadero periodismo. Vamos ya a ir cerrando la parte de los paradigmas, pero el periodista también tiene limitantes. El periodista pasó de ser el que supuestamente sabía todo a ser un periodista de conexión de conocimiento, entre otras cosas, porque es que antes no había Google. Y entonces hoy en día ya el periodista que era sabelo todo, que resolvía los problemas. Yo recuerdo que en mi época de principios de los 90, finales de los 80, haciendo radio, a mí me llamaban incluso los niños de los colegios a la radio a que yo les ayudara con sus tareas, porque el periodista supuestamente lo sabía todo. Entonces pasamos de ese periodista que se las daba de que sabía todo, por eso fue que buscaba la fama y todo el tema y el protagonismo. Y se cambia eso a un periodista de conexión de conocimientos, donde se propicia el diálogo de conocimientos. Aquí no hay nadie que sepa más que nadie. Tú puedes haber estudiado y ser un banquero y ser un administrador o puedes ser un dueño de una gran empresa si quieres, y puedes tener avión y yate y todo el cuento, pero si tú te vas al campo, no sabes cómo ordeñar una vaca, pero sí lo sabe el campesino. No sabes cómo sembrar un frijol, pero sí lo sabe el campesino. Entonces, eso es un diálogo de saberes. Nosotros propiciamos los diálogos de saberes dentro del periodismo. El periodista no es el que sabe, el periodista es el que conecta al uno con el otro, es el que le ayuda al que tiene una necesidad con el que tiene la solución, informativa o de otro carácter, porque la radio comunitaria propicia que haya acción. Es la diferencia entre cualquier otro tipo de cosas. La radio comunitaria propicia la acción, permite la acción, permite que se hagan cosas, permite, lo que digo yo, que se cumplan los sueños. Yo, por ejemplo, recuerdo haber trabajado en una radio y haber asesorado una radio indígena en algún momento, y había una niña que siempre quiso conocer el mar. Ella no conocía el mar, ella conocía la selva en donde se encontraba en su momento. Y nuestra radio propuso la forma de que esta niña pudiera montarse en un avión y llevarla a conocer el mar. Y pudimos llevarla y cumplirle su sueño. Y así podemos hacer muchísimas grandes cosas. Esto lo hicimos con una persona, pero podemos cambiar, intentar cambiar las sociedades, hacer cosas bien importantes, pasar del dicho al hecho. Alguien dice, aquí en Colombia se suele decir, por ejemplo, que del dicho al hecho hay mucho trecho. Entre lo que se dice y lo que se hace hay bastante espacio. Pero nosotros en la radio, que vivimos de la palabra, podemos llevar a la acción. Esto se llama comunicación, acción y participación.
nosotros podemos hacer que desde la comunicación y desde la radio se propongan cosas para que las mismas comunidades lo hagan conjuntamente, porque las conectamos entre sus necesidades y sus soluciones, y cuando menos piensa, todos participan en lo que se necesita y lo hacen. La participación de la radio comunitaria no es que hagan participación a través de la radio hablando. Nosotros podemos conectar, por ejemplo, que una comunidad necesita y no tiene agua. Podemos conectar a esa comunidad con el que regenta la municipalidad, con el alcalde o el que lo regente, y decirle, allí no hay agua. Entonces él va a decir, yo tengo del dinero para meterlo, pero yo no tengo para los materiales, pero no tengo para la gente. La radio va y le dice, encontramos su dinero, pero para que se consigan los materiales, pero necesitamos que ustedes lo hagan. Y la gente va así a decir, con gusto lo hacemos. Y la gente hace su propio, digamos, su acueducto veredal o su acueducto comunitario, y va a funcionar porque la radio lo puede propiciar. Que es que el que regentaba no sabía que en esa comunidad no había agua. Puede ser. Si nosotros comunicamos y hacemos el periodismo bien hecho, vamos a poder poner en contacto en ese diálogo de saberes a las dos partes y poder hacer que el sueño se cumpla. Y esa es pues prácticamente la invitación. Y voy como cerrando esta parte con esa parte del periodista que era distante, pero que hace periodismo cercano. Pues claro, si lo vimos en la radio, que la radio dejaba de ser masiva para hacerse cercana, pues ahora lo mismo. Cuando era masiva el periodista era distante, el periodista era famoso, el periodista tenía el poder, ahora es un periodista de servicio, es un periodista que es más cercano, es un periodista de la comunidad. Y ahí es donde yace el tema del periodismo comunitario. El periodista no tiene por qué tener sus relaciones sociales basadas en las esferas de poder. Ese periodista comunitario debe recordar que el verdadero poder yace del pueblo y su primera relación debe ser la cercanía con el pueblo. Y así es de donde comienzan a transformarse las cosas. No se transforman las cosas teniendo un estado paternalista al cual estamos esperando por siempre que agache el dedo o que los intereses políticos hagan que algo cambie en la comunidad. No. Hacemos que desde la misma comunidad ocurra el milagro, que es donde está el poder, donde la gente se manifiesta, donde la gente exige, donde la gente tiene derechos, en donde nosotros les vamos a ayudar a que puedan ejercer esos derechos porque son ciudadanos. En el momento en que reconozcamos y le demos más voz a la gente que al político, cambiamos el mundo. En el momento en que la radio tenga en cuenta que es más importante el integrante de la comunidad que el que tiene intereses, digamos, de terrateniente o de otro tipo de estamentos, como vuelvo a la política, porque son los que partidistamente prometen y no cumplen. Entonces, en ese orden, si le damos poder a la gente, si empoderamos a las comunidades, cumplimos con un periodismo realmente bien hecho y cercano. No estoy hablando de hacer un periodismo revolucionario, no estoy hablando de hacer un periodismo de contrapoder, no estoy hablando de poner a que los unos se peleen con los otros, no, hablo de conectar a los unos con los otros, de hacer el periodismo en donde, sí, claro, una de las partes no cumple, se denuncia y se dice no cumplió la parte del pacto, que es el pacto social natural. Tú eliges a alguien para que pueda prestarse los servicios y administre tus recursos, que son recursos naturales, recursos sociales, recursos económicos, que son tus impuestos, que son todo esto. Si tú no haces que la gente se haga respetar, el otro va a terminar haciendo lo que suele hacer, corrupción, robos y todo el cuento, y la verdadera democracia está en los medios y en la radio y en el periodismo comunitario, que además es veedor de lo que ocurre en sus comunidades. Si no, la gente no te va a escuchar. Porque para escuchar música, tienen los 40 principales. Para escuchar noticias, pues tienen CNN y la cogen por internet. ¿Qué necesita la gente realmente? ¿Qué le estás marcando desde la radio diferente, desde tu periodismo diferente para que tu comunidad sí te escuche y tu radio sea verdaderamente útil? Es básicamente ese lo más importante, creo yo, a tener en cuenta, es hacer ese periodismo cercano. Aquí está prácticamente digamos, el primer elemento, digamos, de compilar. Me voy a ir ahí ahora rápido, con algo, y es, ¿sabemos qué es? Nos quedan 17 minutos, ¿sí? 16 minutos ya para terminar.
quiero que simplemente ustedes lo piensen y que podamos discutir esto el día de mañana. ¿Sabemos qué es? Analicemos los conceptos básicos de lo que es. ¿Qué es el periodismo? ¿Sabemos realmente qué es el periodismo? Vamos a entender qué es el periodismo. Quiero que lo discutan, si ustedes pueden pensarlo, y mañana volvemos a mirar estas, pero ya me van contando ustedes qué creen que es el periodismo. Entonces yo voy a dar el listado de todo lo que yo me planteo, de si estamos y si sabemos realmente de qué estamos hablando, cómo lo definimos, cómo definimos el periodismo, y que mañana lo pongamos en común. ¿Les parece la dinámica? Pregunto a Yalina, pregunto a Alberto. Sí, dice Renato. Sí. Perfecto. Entonces, desde ya, no quiero que vayan a buscar a Google o que vayan y le pregunten a alguien quién dijo que es periodismo. No, para ustedes en sus comunidades, ¿cómo asumen el periodismo? ¿Qué creen que es el verdadero periodismo? Periodismo, palabra genérica, aquí ya es. Y entonces, con base en eso de qué es el periodismo, ¿qué es el periodismo comunitario? Yo he dado una serie de pautas hoy, una serie de pautas de lo que es el cambio de paradigma. Ya teniendo ese nuevo cambio de paradigma, una nueva forma de entender lo que antes era tradicional y cómo ha cambiado en los últimos tiempos, pensando además en las particularidades de nuestras comunidades y pensando además en el futuro, ¿sí? ¿Qué nos espera? Porque el pasado ya lo vivimos, el presente lo vivimos y se nos va a olvidar muy rápido. A veces es un mal rato como lo que estamos viviendo del COVID, pero que sigue para adelante, que sigue a futuro. ¿Cómo nos vamos a proyectar en el periodismo comunitario? Entonces, para eso tenemos que saber qué es periodismo comunitario. Luego, ¿a qué denominamos realmente comunidad? Basados en ese cambio de periodismo que es una comunidad. ¿Qué es esa comunidad? Y les pongo otra. ¿Están tomando nota o les hago llegar esto de alguna manera? Hablo con nuestro amigo Alejandro para que Alejandro nos pueda después repartir por internet la presentación, ¿te parece? Correcto, con mucho gusto. Ahí mismo en sus correos electrónicos, que están poniendo, les hacemos llegar también la presentación. Vale, entonces yo te voy a pasar esto para que la medida es que en ese espacio blanco que tienen y si tienen más hojas puedan escribir y ustedes mañana lo podamos como utilizar. No importa que vean el futuro, les mando hasta donde terminemos para que no dañemos la sorpresa de lo que viene. ¿Qué denominamos comunidad? ¿A qué denominamos noticia? ¿Qué es una noticia? Pero quiero que la enfoque nuevamente a sus comunidades. Noticia es elegido el nuevo presidente del Perú y que tres presidentes ocurrieron en una noche o en 2 noches, como ocurrió este fin de semana, que pasaron 3 presidentes, Vizcarra, ya se me olvidó hasta Manuel Muriel y el otro, que es el nuevo. 3 presidentes en un fin de semana. Eso es una noticia, ¿sí? ¿Seguro que eso es una noticia? ¿Cómo es una noticia comunitaria? Quiero que me digan cómo asumen la noticia comunitaria. ¿A qué denominamos información entonces? ¿A qué denominamos información? Si ya dijimos que se base de datos, pues ¿qué es la información? Les voy a dar un paso interesante. Imagínense que la comunicación son 2 vías de información. Si la información va de sentido de izquierda a derecha, pues la comunicación es cuando va de izquierda a derecha y hay una respuesta de derecha a izquierda, por decir algo. Es cuando el mensaje va y vuelve. Ahí hay comunicación. Información va en una sola línea. Listo. Si ese es el pensamiento, ¿cómo denominan ustedes? O si esa es básicamente la teoría, ¿cómo ustedes denominan la información? ¿A qué denominan ustedes información? ¿Vale? Bueno. La otra, hemos hablado de periodismo comunitario, de radio comunitaria, pero ¿y la sociedad dónde quedó? Entonces, ¿qué es la sociedad? ¿Alguien me podrá decir? Las comunidades son parte de la sociedad. Ah, sí, son parte de la sociedad, entonces, ¿qué es la sociedad? Eso es como la pregunta que le hago yo a mis hijos pequeños. Mi hijo tiene 4 años, el otro tiene 1 añito. Pero al hijo de 4 años y medio le digo yo,
Si tus ojos son tuyos y tu nariz es tuya y tu boca es tuya y tus orejas son tuyas, entonces ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú que eres poseedor de todo eso? Y todavía no sabe la respuesta. Pues lo mismo, si la comunidad es parte de la sociedad, entonces, ¿qué es la sociedad? Si no tenemos estos conceptos claros, no vamos a saber en cuál es el ámbito en el que el periodista trabaja, ni cómo debe trabajar y cómo debe de ejercerse el periodismo. Porque curiosamente, el periodista trabaja para la sociedad. Y si hacemos periodismo comunitario, entonces tenemos que tener la claridad. Quiero que nos pongamos de acuerdo y que sepamos qué es realmente. Porque hablamos con mucha tranquilidad de muchas cosas, pero a lo mejor no sabemos exactamente lo que significa. O sí sabemos, pero puede que nuestro pensamiento difiera de otro. Y si otro no dice lo mismo, entonces estamos hablando de dos sociedades diferentes, estamos hablando de dos comunidades diferentes, de dos periodistas, de dos periodismos diferentes, más no de dos periodistas diferentes, no de dos periodismos diferentes y de dos radios diferentes. Si no tenemos la misma idea frente a este tema. Entonces, quiero que lo pongamos en común. ¿A qué denominamos participación? ¿Y por qué la participación es elemento fundamental de la radio comunitaria? ¿Por qué? ¿Vale? ¿A qué denominamos radio? Si la radio antes era de ondas electromagnéticas y ahora hablamos que hacemos radio por internet, hacemos radio en redes sociales, entonces, finalmente, ¿qué es la radio? Aquí estamos llamando radio. Es básicamente que podamos darnos estas respuestas para poder tener el mundo completo. ¿A qué denominamos radio alternativa? ¿Sí? Porque hace un rato hablábamos de radio, Yalina nos hablaba de radio alternativa. ¿Qué es realmente una radio alternativa y qué diferencia hay con una radio comunitaria y qué diferencia hay con una radio ciudadana? ¿Y qué diferencia hay con una radio convencional o dominante que llamamos? Entonces, ¿qué es para eso? ¿Qué es una radio alternativa? Y por supuesto que es una radio comunitaria. Es así, y no tiene pierde. Y las otras son para ustedes puntualmente. ¿Por qué ustedes creen que se debe hacer radio comunitaria? Habrá quien diga, porque me gusta que me escuchen, porque tengo buena voz. No, ¿por qué haces radio comunitaria? ¿Por qué hacer radio comunitaria? ¿Por qué incentivar a otros a que la hagan? ¿Vale? Aquí están. Les mando estas preguntas ahora para que se los pongan en el pantallazo. ¿Les parece? Y bien. Sí. A falta de 9 minutos, quiero rápidamente que me digan si esta primera parte del taller les ha gustado. Sí, pues ya que no hemos tenido la oportunidad de poder estar presencial y hacer dinámicas y hacer lo que un taller nos permite, si a ustedes les ha parecido enriquecedor y formativo e interesante el tema, y sean absolutamente sinceros, que si no les gusta, díganme que yo tengo un cachete fuerte y si me pegan, pues lo acepto. Díganme. Yo sé. En lo personal, a mí, disculpa si me olvidó su nombre, se me fue su nombre. Tranquilo, José Ignacio Penagos, Nacho. Gracias, Nacho. En lo personal, y creo que a mis estudiantes que están algunos en esta sala, es de mucha utilidad todo lo que aquí se ha escuchado, se ha platicado. Nosotros hemos trabajado el concepto de participación, el concepto de comunidad, y creo que esto que has comentado queda como anillo al dedo, ha fortalecido a mis estudiantes estos conceptos. Entonces, estamos nosotros en nuestra universidad trabajando precisamente para reconstruir el tejido social de la comunidad, para fortalecer todo eso que tiene que ver con la aproximación y el acercamiento comunitario. Entonces, en realidad, Nacho, en lo personal, creo que incluso parece ser que este congreso fue hecho como traje a la medida para nosotros. Entonces, yo estoy muy agradecido y muy contento por todo este contenido que nos has compartido. Qué bueno, me alegra, me alegra. Víctor, te cuento que está en proceso un libro de memorias, no sé si yo lo podía decir, que me lo diga después Alejandro si podía, pero hay un libro de memorias muy lindo que se va a llamar Voces, por acá debo tener incluso, y hay un artículo un poco extenso, sí, me disculpan lo extenso que de pronto es el artículo, pero es un artículo que yo creo que va a venir bien para periodistas, que es de periodismo para no periodistas.
y que se llama así, y que pueden ahí recoger una serie de conceptos en el cual a mí me tengo que repetir, no, me tengo que disculpar por un solo detalle que tiene ese artículo en el libro, y es que a mí se me olvidó poner en él la parte de la reportería. Se me fue el tema de la reportería y que ese reportero, que lo vamos a tratar de pronto mañana un poco, pero para que estén pendientes de ese libro, porque sé que les puede llamar la atención y es parte de este seminario y de este congreso, y creo que les va a servir muchísimo en su momento para que podamos como discutir también a futuro. Yo quedo por acá pendiente para cuando ustedes quieran ponerse en contacto conmigo, y estoy buscando por acá y no lo encuentro, eso, pero bueno, después se los mostraré. Pero qué bueno que esté sirviendo y que en ese libro vayan a poder obtener prácticamente también como herramienta de trabajo y de estudio y de reflexión, sobre todo los temas que nos están pues hoy ocupando, ¿sí? ¿Alguien más que me quiera decir qué piensa? A falta de 5 minutos de concluir. Rápido, José Ignacio, nada más los últimos 3 minutos. La maestra Gaby Benítez va a tomar el uso de la palabra para despedir este primer taller. Perfecto, perfecto. Adelante. Hola. Sí, hola Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy buenas noches a todos los asistentes. A nombre de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, del CONCITEP, queremos agradecerte todo tu apoyo, todos los conocimientos y todo tu entusiasmo en esta primera parte de tu taller Periodismo para Radios Comunitarias. Quiero decirles, bueno, a todos los asistentes, también agradecerles su asistencia, su presencia en este taller, y que nos vemos mañana de nueva cuenta, la segunda parte de este taller, misma hora a las 4 de la tarde, también por Zoom se está transmitiendo, y bueno, pues que los invitamos a que participen, y a la gente que no pudo entrar por alguna razón, bueno, ahí están los links para que entren otra vez. Bien, de acuerdo, entonces, pues muchísimas gracias y estamos en comunicación, ¿sí? Mañana nos vemos. Muchísimas gracias, José Ignacio López Vigil. No, soy José Ignacio Penagos. López Vigil estuvo esta mañana en la principal. No, perdón, sí, me estaban hablando, una disculpa a todo el mundo, José Ignacio. Se llaman igual, José Ignacio, que Sí. Penagos, hincapié, una disculpa a todo el mundo. Curiosamente él es español cubano y yo soy español colombiano. Los dos compartimos nacionalidad española. Así es, se comparten muchas cosas, muchos gustos. Y sí, disculpe, ¿no? Por estar aquí atendiendo 2 o 3 temas al mismo tiempo. José Ignacio Penagos Hincapié, ¿no? Periodista colombiano, te agradecemos mucho tu participación en este taller. Gracias. Mil gracias. A ustedes también mil gracias por estar, les agradezco muchísimo, y mañana les doy todos mis datos, correo y todo lo que necesiten, por si en algún momento quisieran conversar con este servidor, con todo el gusto. Gracias por estar acá y espero que haya sido de su entero provecho esta primera parte del taller. Muchas gracias, José Ignacio. Mañana nos vemos otra vez a las 4 de la tarde. Muchas gracias. Gracias.